Bien, en esta hora el tema general que voy a compartir con ustedes lleva por título El cristiano y el dinero. Las bases bíblicas que voy a estar considerando son las siguientes. Allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versos 16 al 21, mismo Lucas, capítulo 18, versículos 18 al 30, y Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 33. Son mis bases bíblicas de este sermón que es doctrinal. Y el propósito general de este sermón es la exhortación. El propósito específico es que el creyente tenga una opinión u opiniones bíblicas de la relación entre el creyente y el dinero. El versículo clave es Mateo, capítulo 6, verso 33. Inicio con una pregunta que contéstese usted mismo, usted misma. ¿En cuántos momentos de su vida usted ha anhelado tener más dinero? Contéstese usted solito ahí. Usted sabe cuántos momentos durante su vida ha pasado por momentos de necesidad, de apuros económicos. Y yo me atrevo a pensar que todos de una manera u otra hemos pasado por apuros económicos en algún momento dado en nuestra vida. Por lo tanto, es un asunto muy importante, ¿sí? Tratar este asunto del dinero que todos ocupamos en nuestra vida diaria. O dígame si no. Todos necesitamos, ¿verdad? Dinero para el sustento diario. Y eso Dios lo sabe, por supuesto que Dios lo sabe muy bien. Por lo tanto, Dios establece en su palabra principios bíblicos acerca del dinero. Y a través de estos principios bíblicos que Dios establece en su palabra, quiere que aprendamos a darle al dinero el lugar que le corresponde en nuestra vida. Y también quiere que entendamos que el dinero que llega a nuestras manos procede siempre de Él. Dios es el dueño de toda la plata y de todo el oro del mundo. Así que entonces, pues, bien lo dice el rey David, ahí en primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 14, cuando estaban en la construcción de aquel, ¿verdad? Estaban trabajando, pues, y él se expresa de esa manera y dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Así que entonces, pues, una vez que vamos conociendo los principios bíblicos acerca del dinero, creo yo que en esa misma medida aprenderemos a superar las preocupaciones económicas que a veces nos agobian. ¿Y ahora qué voy a hacer para esto? ¿Y ahora qué voy a hacer para lo otro? Y nos buscamos en las bolsas y a veces no hay nada y a veces hay muy poco dinero que no nos alcanza. Y ahí empezamos, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ahí estamos. Y vamos si tenemos cosas que empeñar, pues vamos. O si tenemos donde buscar préstamos, vamos y sacamos un préstamo. Y nos endeudamos. Yo me he endeudado. Yo creo que nadie estamos libres, ¿sí? Yo me he endeudado varias veces. Y gracias a Dios,
¿verdad? De todos esos adeudos he salido con bien. Gracias a Dios por todo ello. El primer punto que quiero tratar con ustedes es el siguiente. ¿El dinero es amo o es siervo? Vamos ahí a Lucas capítulo 12, verso 16 al 21. Dice de la siguiente manera, aquí está hablando el Señor Jesús. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y este rico pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y diré a mi alma: muchos bienes tienes para guardarlos. ¿Para cuántos años? Ahí dice para muchos. Ese era el pensamiento de esta persona, ¿verdad? Voy a guardarlos para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, Dios fue el que le dijo, no le mandó decir. Se lo dijo directamente, verso 21, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Usted ha escuchado, no sé si más de una vez, ese dicho, esa expresión: vamos a gozar y vamos a no sé qué más y a bailar porque el mundo se va a acabar. Es común que a veces hay gente que lo dice con mucha ligereza sin realmente entender lo que está hablando, lo que está diciendo. Pero bueno, este hombre también pensó: hombre, vamos a gozarte, alégrate por muchos años. Bueno, en este pasaje, pues, el Señor Jesús, ¿verdad?, a través de esta parábola, nos enseña al mínimo dos cosas importantes. La primera cosa es los asuntos materiales. Aquí vemos que los bienes materiales llegan a ser lo más importante para la vida de algunas personas. ¿Sí? Aquí se presenta este hombre exitoso, mientras su negocio producía, crecía, su preocupación era tener graneros más grandes. Más grandes, no sé de qué tamaño los tendría, pero voy a ser los más grandes porque, ¿verdad?, estos no son suficientes para ahí almacenar toda la cosecha. Aquí no dice que le dio gracias a Dios, no, él pensó nada más de esta manera. Así que entonces esa era su preocupación, tener graneros más grandes para almacenar la abundante cosecha. La otra razón también que aprendemos aquí es que el ser humano hace planes como si fuera a vivir toda la vida, como si fuera a vivir para siempre. Este hombre rico puso su mirada y su futuro en la riqueza material. Y en ese sentido, la riqueza material se volvió su amo. Entonces, esto querrá decir que planear o ahorrar para el futuro o hacer fortuna económica, ¿será malo? ¿Será pecado? No, no lo es. Personajes bíblicos fueron riquísimos: Abraham, David, Salomón y cuántos más. Hoy en día hay cristianos muy exitosos.
Pero todos aquellos que han sido exitosos es porque han sido fieles con Dios en todo. Aprendamos. Yo creo que todos queremos ser exitosos económicamente, también espiritualmente, por supuesto. Pero aquí están estos principios que debemos nosotros tener muy presentes. Dios en ocasiones nos bendice, o más bien siempre nos bendice, pero hay momentos que nos bendice un poquito más. Y estoy hablando de esto, que ya sé usted a qué me refiero. Sí, a esto. Y en vez de, en ocasiones, hacer lo que debemos hacer, valga la redundancia, apartar mi diezmo y mi ofrenda, la playa, Cancún, Lázaro Cárdenas, Acapulco, en vez de pensar primeramente darle la honra y la gloria a Dios. Por eso Dios a veces no nos da. ¿Sí? Porque nosotros mismos impedimos las bendiciones de Dios con nuestro proceder. Porque dice el escritor sagrado, a veces pedimos y pedimos mal para vuestros deleites. Ahí están estos principios, que ya lo sabe usted, ya lo sabemos, los hemos escuchado cuántas veces. El asunto es que, ¿cuándo los ponemos en práctica? Claro que debemos planear el futuro de la familia, de los hijos, a estudiar, a prepararse. Pero dentro de estos planes siempre debe estar primero Dios. Dios. ¿Sí? Porque Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Así que entonces, pues, la riqueza, la acumulación de riqueza, sí se vuelve en ocasiones pecaminosa cuando se convierte en un fin en sí mismo. Siempre han existido y hoy sigue existiendo gente que tiene dinero y quiere más y quiere más y quiere más. Dice uno, pero no tiene llenadera. Y pues es que el dinero a veces no alcanza. No alcanza. Claro que hay mucha gente, pues usted ha escuchado de Carlos Slim. Algunos de ustedes, que es el hombre más rico de México y tiene ya años siendo el hombre más rico de México. Y no es el único, hay muchos más. Y así en el mundo también hay mucha gente rica y que ellos, pues ahora sí que sí les sobra. A ellos sí les sobra el dinero. Y por eso tienen fundaciones y por eso tienen organizaciones de beneficencia social, ¿verdad? Porque sus ganancias son en miles de millones de pesos y en otros países en miles de millones de dólares. ¿Sí? Pero claro que debemos planear siempre, y como decía, poniendo siempre a Dios en primer lugar. Así que entonces, pues, lo que Dios espera es que mantengamos nuestras prioridades en el orden correcto, es decir, conforme a los principios bíblicos. En Mateo 6:24, el Señor Jesús dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso debe quedarnos claro. Debe haber un equilibrio en todo. ¿Sí? Ahí es donde están los secretos que a veces tardamos en descubrir. Ahí es donde están los principios bíblicos que al tardar en entenderlos no los practicamos. ¿Sí? Bueno, recuerde entonces pues que debemos pensar en el dinero como un medio que Dios provee para satisfacer nuestras necesidades
diarias, nuestras necesidades básicas. Punto número 2, el amor al dinero. Y la base bíblica está en Lucas capítulo 18, versículos 18 al 30, en donde ahí vemos, ¿verdad?, un diálogo, una plática entre el Señor Jesús y un joven. Un joven, dice, que era rico. El verso 18 habla de un hombre importante, porque dice un hombre principal, ¿verdad? Y principal tiene que ver con una persona importante. Y esta persona, este joven, a pesar de su juventud, él estaba interesado en saber cómo obtener la vida eterna. Verso 20. ¿Quiénes de aquí estamos interesados en cómo obtener la vida eterna? 3, 4, 5. Todos, yo sé que todos, pues. Todos estamos interesados en cómo obtener, ¿verdad?, la vida eterna. Y este joven no era la excepción. Y entonces el Señor Jesús en el versículo 21 le dice cuáles son los requisitos. Ahí usted puede verlos en su casa, ahí, o puede leerlo ahí, ¿verdad? Y entonces el joven, verso 21, sí, Señor, estoy parafraseando, no dice así literal. Sí, Señor, yo cumplo con esos requisitos. Y estoy seguro que se sintió bien. Oh, yo cumplo. No, pues ya voy, la llevo. Ahí la llevo. Bueno, pasemos al versículo 22. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo. No le dice una parte. No. Vende todo lo que tienes y dalo ¿a quiénes? A los pobres. Y tendrás tesoro ¿en dónde? En el cielo. Y ven y sígueme. Y este joven siguió a Jesús, dio la vuelta y se fue triste. ¿Qué ocasionó la tristeza en este joven? Él prefirió la riqueza y se fue triste y desconsolado. Pero él tomó la decisión. El Señor Jesús le dijo cuáles eran los requisitos, cuál era la norma. Y este joven prefirió sus riquezas. Punto número 3. Voy a hablar de la ansiedad y de la confianza en base al pasaje de Mateo. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 33. En este pasaje el Señor Jesús habla de las cosas básicas en nuestra vida. Si usted lo lee ahí, ¿verdad? Ahí ve que el Señor Jesús habla de comida, de bebida y de vestido. Verso 25 dice eso, ¿verdad? Y el verso 26, ¿verdad? El Señor Jesús dirige la atención a las aves. A las aves, todos conocemos a las aves, ¿verdad? Pajarito, que sobre todo aquí en el templo por ahí andaban algunos, y ahí andan, ¿sí? Todos conocemos a las aves. Y el Señor Jesús con esta figura está dando una enseñanza muy importante. ¿Quién ha visto sembrar un pajarito? Claro que no siembran, ni hilan, ni ciegan, como dice ahí el Señor Jesús. Y a pesar de eso, ¿qué hace Dios? Las sustenta, las alimenta. ¿Sí? Y entonces pregunta el Señor Jesús: ¿no valéis vosotros mucho más que esas aves? Pregunto yo en el momento.
¿Valemos nosotros más que cualquier ave? Claro que sí. Somos la corona de la creación de Dios. Somos especiales para Dios. Y entonces el Señor Jesús les hace esa pregunta de esa manera. Qué bueno que sabemos que valemos mucho para Dios. Verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo mide aproximadamente 45 centímetros. Así que imagínese, ¿quién por mucho que se preocupe? Las mujeres a veces con tacones, ¿verdad? Un poquito ahí, como que ya, un poquito más altas. Pero físicamente no hay la manera. Y algunos quisiéramos ser un poquito más altos. Y tal vez los muy altos quisieran ser más chaparritos. Y como que a veces no estamos, ¿verdad?, contentos con la forma en que Dios nos hizo. Pero debemos estar contentos, porque Dios nos hizo a cada uno de manera particular. No agarró un molde e hizo parejo, no. Somos creación especial, cada uno de nosotros, de parte de Dios. Así que entonces, pues, verso 28 al 30, Jesús en estos pasajes dirige la atención a la naturaleza y utiliza la figura de una planta. Esta planta, ¿qué nombre dice ahí? Mirad los lirios, ¿sí? Una planta de ornato, una planta muy bonita, una planta que florea también muy bonito. Bonitos ejemplos que pone Dios, ¿verdad? Como comparaciones respecto, en este caso, de las enseñanzas que Él da en su palabra. Verso 30, respecto de estas bonitas plantas. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Tenemos la fe suficiente para creer que Dios suple todas nuestras necesidades básicas y más? Pues no los veo convencidos, pero bueno, allá su fe. Ese es usted y Dios. Yo digo amén y no digo amén. ¿Qué diferencia? Cuando digo un amén es con convicción. ¿Me equivoco? Y cuando digo amén, digo, pero bueno, yo nada más digo, ¿sí? Así que entonces, vemos pues en el versículo 31, en donde el Señor Jesús reitera, estamos en el verso 31, no os afanéis, no se preocupen, no se angustien, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Es cierto, hoy en día la situación está muy difícil, tampoco podemos decir que no. Mucho desempleo, falta de trabajo, entonces hay mucha necesidad. Y tal vez en ocasiones, pues, es cierto, los zapatos nos duran buen tiempo si compramos, ¿verdad?, de suela gruesa. Tal vez el vestido también. Pero ¿qué con el alimento? Es diario. Y son 3 veces al día, ¿verdad? Y yo creo que esa es la mayor preocupación seguramente de las mamás, de las amas de casa, que en la mañana amanecen con poquito para el almuerzo y tal vez poquito para la comida y tal vez nada para la cena. Entonces sí, por supuesto que no es nada sencillo, ¿verdad? Así que entonces pues
En el versículo 32, el Señor Jesús enfatiza que nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Estoy hablando de lo básico. Y usted sabe también, ¿no?, el otro versículo que dice que antes de que abramos nuestros labios, Dios ya conoce cuál es nuestra necesidad. Pero no porque conoce nuestra necesidad, no vamos a pedirle. Tenemos que pedirle. El que busca halla, al que llama se le abrirá. ¿Sí? Así que entonces es cierto que Dios conoce nuestras necesidades, pero hay que pedirle. Muy bien. Versículo 33, que es el versículo clave que escogí yo. Lo hemos escuchado una y cuantas veces a través de enseñanzas, a través de reflexiones, en fin, pasaje muy, muy conocido. Mas buscad, ¿qué dice? Repítalo. Lo sabemos de memoria. Y eso es bueno. Es importante que lo sepamos de memoria. Ahora, viene lo interesante. ¿Cómo aplicarlo? Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Es bueno que me lo sé de memoria, y sí, pero no basta saberlo de memoria. Hay que saber aplicarlo, tal como Dios lo espera. ¿Sí? Y repito, es un texto que lo escuchamos una y otra vez y se nos dice, pues es que siempre hay que poner las cosas de Dios en primer lugar. Para cada uno de nosotros, tal vez sean diferentes las cosas de Dios. No sé si sea lo mismo para nuestra hermana, para el joven, para alguien de este lado. ¿Usted cómo busca primero el reino de Dios y su justicia? Porque ahí va junto. ¿Cómo lo busca? ¿Orando? ¿Cómo más? Ándele. Ándele. ¿Qué más? ¿Será todo? Sí. Fíjese ya cuántos llevamos. Pero hay más. Eso no es todo. Búsquele, ya en su casa ya puede. Mire, ahorita han dicho como unas 7 o 8 maneras de acercarnos a Dios. Pero no son todas. Hay como 20 maneras de acercarnos a Dios. Es cierto. Lo que han mencionado son maneras de acercarnos a Dios. Pero aún quedan otras también muy importantes. Nuestra fidelidad a Dios en todo. En todo. Y la palabra todo es todo, eso ya lo sabemos. Diezmos, ofrendas, apoyos, y ya va a empezar el hermano Nahum con los diezmos. Y ya va a empezar otra vez el hermano Nahum con las ofrendas. Por eso Dios dice en su palabra, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y pruébenme, dice Dios, pruébenme. Quiero decirles que yo llegué a probar a Dios. No dudar, fíjense, una cosa es probar y otra cosa es dudar. Jamás he dudado de Dios en mis 60 años en el Evangelio. Pero sí he probado a Dios. Cuando yo empecé a escuchar de joven, y luego ya cuando trabajaba, que ya empecé a ganar el dinerito, y como que para guardar el dinero, que se siente bonito, aquí traigo dinero. Son las llaves, no es dinero, son las llaves.
Pero sacar el dinero para darlo, híjole, tanto que sudé para ganar, tanto que trabajé y ahora para darlo. Pero es mejor dar que recibir, otro principio bíblico. Y a veces se nos olvida, ¿sí? Regreso. Yo llegué a probar a Dios cuando empecé a cobrar mis primeras quincenas. Cobraba mi cheque, apartaba el diezmo y mi ofrenda inmediatamente. Era lo primero que hacía. Y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Y me ha resultado en bendición. No traigo costales de dinero. No. Tengo lo suficiente. Gracias a Dios. ¿Sí? Y entonces dije, pues sí es cierto lo que Dios dice. Alguien por ahí testificaba, ¿verdad? Que cabeza propia, cabeza ajena, más bien hay que aprender. Pero hay cosas que hay que aprender en cabeza propia. Unas cosas sí, yo también. Soy así de que algunas otras cosas sí en cabeza ajena, a ver cómo le va a aquel. Pero esto no. Esto yo lo probé por mí mismo. Y desde que empecé a trabajar en 1970 y qué, ya ni me acuerdo, ya son muchos años, 70 y tantos, Dios nunca me ha dejado. Dios nunca nos ha desamparado. Nunca nos hemos quedado sin comer, sin el vestido, sin el calzado, porque Dios es fiel a su palabra. En la medida que yo soy fiel a Dios, en esa misma medida, Dios es fiel conmigo. Pero si nada más estoy como aquellos que para acá y para acá y para acá, y para allá nada, o muy poquito, no es así. Y aquí están entonces estos principios bíblicos que, repito, Dios los cumple. Dios cumple todas sus promesas. Así que entonces a veces escuchamos este versículo 33 y ya ustedes dijeron qué maneras. ¿Qué significa buscar primero el reino de Dios? Bueno, obviamente yo busqué varias opiniones, pero me quedé con esta, ¿sí? El buscar primero el reino de Dios quiere decir buscar todas las cosas de Dios como nuestra prioridad sobre cualquier cosa del mundo. Así que entonces, en la medida pues que Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida, en esa misma medida nuestra paz, nuestra confianza, nuestra salud, nuestras economías, nuestra seguridad, valga la redundancia, todo esto estará seguro, porque estamos en las manos de Dios y estamos obedeciendo a Dios en todo. Habemos creyentes que a veces obedecemos a Dios en algunas cosas. Decimos esta sí, esta no. Pero bueno, ya son decisiones personales. Pero Dios pide todo o nada, a fin de cuentas. Esto debemos tenerlo muy claro. A medias con Dios, discúlpenme, no es así. Ay, pero es que yo cumplo con esto, cumplo con aquello, Diosito, pues cumplo con esto, ¿y lo demás qué? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Eso debemos tenerlo muy presentes. Claro, Dios es misericordioso, y qué bueno, yo digo, gracias Dios. Porque si Dios aplicara su justicia, yo no digo en su vida, usted sabe, en mi vida, yo ya no estaría aquí, quién sabe dónde estaría. Pero gracias le digo a Dios porque eres clemente, porque eres misericordioso, porque no me pagas conforme a mis iniquidades.
Así pues que, verso 34 ya para ir concluyendo, sigue diciendo el Señor Jesús, así que no os afanéis por el día de mañana. Y sigue diciendo, mañana trae su propio, y es cierto. ¿El mañana me pertenece a mí? No. ¿A quién le pertenece el mañana? Solamente a Dios. Así es. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Eso debe mantenernos muy alertas, ¿sí? Así que entonces, cuando entendemos que el mañana le pertenece a Dios y que nosotros no podemos cambiar sus designios para nosotros, pero hay algo que sí podemos hacer: buscar primero el reino de Dios. Ya Dios se encargará de lo demás. Eso sí está en mí. Yo puedo tomar la decisión o no de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Dios no nos obliga a nada. Dios a través de su palabra nos aconseja, nos invita, pero nadie nos ha agarrado de la oreja para venir aquí. ¿No? Aquí estamos los que queremos estar. Hay muchos que ya no están, pero esa es su decisión. No es culpa de Dios, no es culpa del hermano, no es culpa de la hermana, no es culpa del pastor. No. Aquí buscamos culpables. No, el pastor, el hermano Nahum y fulano y sutano. No, por favor, dejémonos de esas cosas que no tienen sentido y seamos realistas, ¿sí? En todas las cosas. Finalmente, yo no sé cuáles sean sus afanes, yo no sé cuáles sean sus ansiedades, yo no sé cuáles sean sus preocupaciones, yo no sé cuáles sean sus angustias. Usted lo sabe y Dios también. Pero recuerde lo que nos dice Dios a cada uno de nosotros en el pasaje muy conocido también, y que seguramente algunos, o si no es que todos o la mayoría, nos lo sabemos de memoria. Isaías 41:10. ¿Quién se lo sabe de memoria? Yo no le voy a dar premio, como dice el pastor, que yo no les voy a dar premio. ¿Quién se sabe este pasaje de Isaías 41:10? Y si no se lo sabe, busquen su Biblia. A ver, Lady. Empieza diciendo, no temas. Isaías 41:10. Apréndaselo bien. Es una verdad espiritual, una promesa de parte de Dios importante para nuestra vida. Póngase de pie y vamos a leer este pasaje todos unidos. Isaías 41:10. Póngase de pie, ¿verdad? Quien pueda hacerlo, para que descanse un poquito, estire los pies, ¿sí? Hay que estirar los pies. Así que, ¿ya tienen este pasaje? No sé si lo tenga subrayado en su Biblia, yo lo tengo subrayado de hace años. Es importante que subrayemos aquellos pasajes que nos impactan, que nos tocan, son promesas de parte de Dios. Así que entonces todos unidos leemos este pasaje que dice así. Así nos está diciendo Dios a usted y a mí. Empezamos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré
con la diestra de mi justicia. ¿Lo cree usted? Por supuesto que Dios siempre está con nosotros. El asunto es que no siempre nosotros estamos con Dios. Esa es la grande diferencia. Él promete estar siempre con nosotros, siempre con aquellos que son fieles, siempre con aquellos que se esfuerzan, siempre con aquellos que le adoran con espíritu y en verdad. Sí, pero con aquellos cristianos tibios, dijera yo mediocres, y discúlpenme el término, porque sí lo sabemos, ¿sí? Pues Dios está esperando, ¿verdad? A ver a qué horas te decides a realmente buscarme con todo tu corazón, porque es lo que Dios espera. Y me buscaréis, dice, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice Dios, y seré hallado por vosotros. No hay otra manera de encontrar a Dios. Pero cuando usted lo busca con todo su corazón, lo va a hallar. Y cuando lo encuentre, entonces va a decir: ay Dios, cuántos años perdidos viviendo un cristianismo, alá, y se va viviendo un cristianismo tibio. Eso no mueve a Dios. Un cristiano tibio puede pasar toda su vida así, y Dios dice: pues hijo, es tu decisión, no es la mía. Dios espera que entreguemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ore en estos momentos conforme a su necesidad espiritual. Nuestro buen Dios, nuestro buen Dios y Padre eterno, aquí estamos delante de tu presencia divina, Dios. Padre celestial, hemos considerado tu palabra santa y bendita, principios espirituales, verdades espirituales que ahí están al alcance, que en tu palabra están a la mano de todos tus hijos y de todas tus hijas. Pero solamente aquellos que se atreven a creerte, Dios, solamente aquellos que se atreven a creerte a ti, Señor Jesucristo, son los que reciben tus bendiciones. Muchos cristianos nos quejamos y tenemos años en tu evangelio, Señor Jesús, porque no nos sanas, porque no nos bendices, porque no nos fortaleces. Y hay cristianos que aún te siguen echando la culpa a ti, Dios, cuando la culpa está en ellos mismos. Pero siempre estamos en ese tenor de buscar culpables alrededor de nosotros, cuando los culpables somos nosotros mismos. Y nos tardamos en reconocer nuestro error, nos tardamos en reconocer nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros errores. Pero eso sí, estamos listos para criticar aquella, al otro. Debemos mirarnos primero nosotros mismos antes de ver los defectos, las debilidades de los demás. Acordémonos que cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Dios, pero de manera personal. Yo no voy a dar cuentas de ninguno ni ninguna de ustedes. Yo oro por ustedes para que Dios fortalezca su fe. Yo oro a Dios para que Él les bendiga. Eso sí lo hago. Pero yo me preocupo, ¿qué cuentas le voy a entregar a Dios? ¿Qué cuentas le voy a entregar al Señor Jesucristo el día que esté frente a Él? Y que me pregunte: ¿qué has hecho del talento que te di?
¿Qué has hecho de la habilidad que te di? No, pues sí, Dios, sí empecé con muchas ganas y ahí estuve. Pero después vino el desánimo, vino el desaliento, el hermano fulano de tal, hermana, etcétera. Y ya me desanimé, ya no seguí. Así no es, así no es. Dios espera que seamos fieles hasta la muerte. Así lo dice Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cómo está su vida hoy? Usted lo sabe. Usted lo sabe. Si está así, ¿verdad? A medias, pues sí, es que tantos problemas, tantas dificultades, tanto COVID, tanto aquello. Pero entonces, ¿dónde está mi confianza? ¿Dónde está mi fe en Dios? Si Dios es mi escudo, y cuando realmente Dios es mi escudo, COVID y lo que sea, nada nos va a dañar, porque Dios es mi escudo. Así que entonces, si no ha hecho de Dios su escudo, puede tener, es normal que tenga miedo, es normal que tenga angustia, ¿sí? Pero yo desde que empezó este asunto del COVID, Dios mío, en tus manos está mi vida, está mi familia, y aquí estamos. Aquí estamos, gracias a Dios, gracias a su misericordia. Así que hoy es el día que Dios nos sigue dando la oportunidad. Voy a seguir igual, voy a mejorar en algo que debo mejorar. Yo creo que todos, yo mismo estoy en mi vida espiritual, en ese proceso de mejora continua. No me conformo. No, ¿cómo voy a conformar? No, Dios mío, quiero más y más y más de ti. Aumenta mi fe. Claro que sí. Pero bueno, lo he venido repitiendo. Cada quien toma sus propias decisiones. Así que, pues mi deseo es que Dios le siga bendiciendo.